La taxonomía de Bloom es una tabla jerarquizada del dominio cognitivo, o sea, de lo que es el aprendizaje de conocimiento. Y es fácil, es una tabla que se usa para formular objetivos de aprendizaje. Los objetivos aparecen ordenados por su nivel de dificultad. En la parte baja se encuentran los aprendizajes cognitivos de orden inferior, que son los más fáciles de enseñar, de evaluar. En antes lo vimos, el primero que nosotros aprendimos en antes, ¿cuál fue? El de memorización, el de comprensión, aplicación y finalmente pensamiento crítico y solución de problemas. En la parte más alta se encuentran los aprendizajes de orden superior, que son más difíciles de enseñar y también de evaluar. Si son difíciles de enseñar, por lo tanto son también difíciles de evaluar. Ok. Bien. Niveles de capacidades cognitivas según Bloom son las siguientes. El conocimiento de memorización, los estudiantes recuerdan, reconocen información, ideas y principios en la forma aproximada en la que fueron aprendidos. ¿Cuáles son los términos que nosotros usamos ahí? Los verbos. De que definir, listar, identificar, describir, relacionar, localizar. Son verbos concretos que tienen que ver con la memorización, ¿verdad? Después vienen los otros tres verbos que están aquí, que son verbos de comprensión, aplicación y análisis. Un segundo nivel de dificultad. Por supuesto, la comprensión implica que los estudiantes traducen, interpretan, extrapolan información basándose en un aprendizaje previo. Términos como explicar, resumir, interpretar, convertir, dar ejemplos, etc. Aplicación. Los estudiantes aplican un principio, regla, procedimiento, destreza para resolver un problema. Los términos o los verbos son solucionar, demostrar, operar, construir, aplicar. Todos nosotros sabemos eso porque tenemos que hacer siempre planificación de objetivos. Y el análisis, el estudiante puede descomponer el todo en sus partes y establecer las posibles relaciones entre ellas. El estudiante puede examinar, clasificar, hipotetizar, hacer inferencias, recoger datos y sacar conclusiones de la naturaleza o estructura de una cuestión. Entonces los verbos son comparar, distinguir, deducir, inferir, analizar y clasificar. Bien. Y el último término es síntesis. Es el más difícil de todo. El estudiante tiene que aplicar el conocimiento, integra y combina ideas. Con las que sabe, las que aprendió, con las que tiene, si va combinando esas ideas. Y crea un nuevo aprendizaje en un nivel superior. Destrezas para producir un único y original producto para él. Los términos son crear, suponer, diseñar, componer, combinar, reorganizar, etc. Ok. Y el último elemento de la tabla de Bloom, que es ya, digamos, el cierre, vuelve al inicio. O sea, comienza como la memorización, pero al final vuelves de nuevo porque es la evaluación. La evaluación no es más que un mecanismo de retroalimentación, ¿no? Por eso uno hace la conexión de nuevo, en círculo, ¿no? Pero en un círculo donde voy a otro nivel. Cuando evalúo estoy yendo a otro nivel porque tengo conocimiento superior del proceso. Entonces, el estudiante aprecia, valora, critica el valor de un producto de acuerdo con unos criterios, estándares específicos, dados, generados. Términos como juzgar, apreciar, debatir, criticar, apoyar, etc. Ok. Bien, ahí están los niveles y digamos un ejemplo, ¿no? En el nivel 1 yo le pediría, el alumno será capaz de memorizar los músculos del cuerpo humano. En el nivel 2, el alumno será capaz de comprender el núcleo conceptual del tema de comprensión. En el nivel 3, el alumno será capaz de operar para buscar información sobre un tema en Google, por ejemplo, ¿no? Es aplicación. El alumno será capaz de aplicar reglas de 3 para resolver problemas móviles. Esa también es aplicación, ¿no? O sabrá cómo resolver un producto notable, como decía la compañera Carmen Castillo, ¿no? Carmen Castillo, ¿no? El alumno será capaz de resolver un problema dado o un caso, situación o problema. Eso ya es de cuarto nivel. Y de cuarto nivel también, el alumno será capaz de valorar con argumentos cómo es el tráfico de la ciudad de Panamá. Pensamiento crítico. Cuando yo hablo de valoración, aunque el tema de valoración tiene que ver implícitamente de alguna manera con la inteligencia emocional, con los elementos interiores, yo estoy haciendo una síntesis, porque estoy valorando. ¿Bien? Bien, entonces ahí están nuestra propuesta de categorización de los aprendizajes cognitivos. Está basado de arriba a abajo en lo siguiente. Aprendizaje conceptual es saber. Su resultado es la adquisición de información verbal. Y los procesos cognitivos aquí serían dos,
¿no? Pudiera ser de comprensión o de memorización. El siguiente nivel es aprendizaje procedimental, o sea, saber hacer. Desarrolla habilidades y técnicas. El proceso cognitivo implicado es la aplicación. Y el último es de aprendizaje estratégico, saber pensar críticamente. El resultado de aprendizaje es desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo para tomar decisiones eficaces. Saber cuándo y por qué, ¿verdad? Entonces, el proceso cognitivo es el análisis y la síntesis. Esos dos procesos son importantes. Bien. Aquí hay un componente, el componente socioafectivo. Las personas tenemos dos mentes, ¿verdad? Como yo decía antes, una mente emocional y una mente racional. Ya lo decía Pascal. Y la segunda suele esclavizar a la primera. La definición de inteligencia emocional se refiere a la forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Y eso es bien complicado. Trabajar con el componente socioafectivo de los alumnos de inteligencia emocional es un reto que debe asumir el siglo XXI. Sobre todo porque las tecnologías pareciera que en vez de estar ayudándonos a tener un pensamiento mucho más humano, a veces nos alejan. Bien, método para desarrollar la inteligencia según Saloni. Respecto a uno mismo, uno tiene que identificar las propias emociones, ponerle su nombre, comprensión, regulación, y respecto a lo demás, reconocer sus emociones, empatía y conectar o sintonizar emocionalmente con los demás. Es lo que le llamamos rapport. Cuando yo hago rapport con usted, porque usted me cayó bien, ¿verdad? Y entonces, no es que nos tenemos que enredar, no enredarnos, no, hacer enredarnos, no, sino generamos una relación amistosa, positiva, ¿no? Ese es lo que es, según Salovey, el método para desarrollar la inteligencia emocional. El componente psicomotor también es importante, estábamos viendo esa parte. Las destrezas psicomotrices engloban las funciones de motricidad fina y motricidad gruesa. Bueno, la inteligencia es múltiple, ustedes la conocen ya. Yo creo que Howard Gardner, que es el autor del concepto de inteligencia múltiple, él descubrió que nosotros no tenemos una sola inteligencia. Y él habla de 7 y ahora están hablando de una octava, ¿no? La inteligencia cognitiva, la inteligencia matemática, la inteligencia cineástica, o sea, la del movimiento, la inteligencia musical, la inteligencia verbal, la inteligencia personal, intrapersonal. O sea, son inteligencias que tenemos. Bien, ahí están básicamente cómo ha evolucionado la inteligencia en el tiempo, porque la primera forma de inteligencia que nosotros conocíamos era la perspectiva psicométrica, o sea, que se medía a través de una serie de exámenes. Y te decían que tu cociente de inteligencia, tu inteligencia mental entre tu edad física, cronológica, por 100. Y eso es lo que se llama el CI. Y yo tengo un CI de 117, 120. Entonces era inteligente, porque 120 ya es sin malanda, ya, ¿no? Y entonces uno se sentía todo orgulloso de tener un CI todo importante, ¿no? Pero ahora también hay un libro que yo tengo, bueno, se lo presté a alguien y no me lo doy. Bueno, no quería decir eso. Fue una expropiación de conocimiento. Que tiene en la parte de atrás un examen, un autoexamen de inteligencia emocional. Y excelente el examen. Uno mismo lo hace y uno mismo se evalúa. Pero es interesante y ahí te das cuenta en las áreas en las que tienes problemas, ¿no? En las áreas en las que tienes problemas. O sea, sería bueno que ustedes pudieran... Bien, entonces esa es la perspectiva de la psicométrica, ¿verdad? La concepción unidimensional de la inteligencia de Binet y el coeficiente mental, la edad mental y cronológica. Después vino la perspectiva jerárquica y multifactorial, ¿no? Se reconocía que la inteligencia tenía interacción con otras inteligencias, pero seguía siendo todavía unidimensional, ¿no? Y finalmente vino la perspectiva multidimensional de que la inteligencia, hay que múltiples inteligencias, que es la teoría de Gardner. Entonces, estas son la teoría triárquica de Sternberg
y después vino en el 83 de Gardner, ¿no? Esta nueva forma de entender la inteligencia implica una nueva forma de trabajar en el aula. La metacognición, esto sí es importante. Miren, la metacognición comprende dos aspectos fundamentales, que son objetos de análisis y estudio. El primer aspecto se refiere al conocimiento. O sea, ¿qué puede alcanzar el sujeto de sus propios procesos mentales? Y el segundo se refiere al control. O sea, ¿yo qué puedo alcanzar? ¿Cómo me puedo autoconocer? Pero además, ¿cómo me puedo autorregular? Son dos cosas diferentes, pero que son importantes. Entonces, la idea es que nosotros entendamos y podamos explicarle a los muchachos, enseñar ciencia, un gran desafío. ¿Por qué? ¿Para qué enseñamos y formamos ciencias naturales? Para que los estudiantes aprendan ciencias naturales. Esa es la formación curricular y social. Para que los estudiantes conozcan las teorías. Formación intrínseca y autorreferencial. Para que los estudiantes aprendan a pensar y resolver problemas. Formación formal. ¿Verdad? Para que los estudiantes entiendan la situación de la vida cotidiana, es la utilidad de esa formación. O sea, hay una utilidad en el conocimiento. Para que los estudiantes estén preparados para la universidad, formación propedéutica. ¿Para qué enseñamos? Para que los estudiantes den sentido a algunos fenómenos del mundo, formación modelizadora. O sea, le den sentido a algunos fenómenos del mundo, hagan modelos. El modelo es importante en la ciencia. Nosotros usamos permanentemente modelos. Todo el mundo cree que el átomo es una bolita y entonces que el electrón circula alrededor. Pues si ustedes conocieran, el átomo no se comporta así. Es totalmente diferente. El movimiento del átomo, cuando el electrón pasa por el núcleo, se acelera. Pasa a los lugares más alejados, baja la velocidad, se acelera. Y no es exactamente circular, es elíptica. Y no se mueve en una sola dirección, se mueve en todas las direcciones. Pero a velocidades súper fantásticas, quiero decirles. Imagínense que allá hay un lugar que se llama, que es un centro de estudio, el CERN, Centro de Estudio de la Energía Nuclear en Francia, que hay una cosa que se llama la máquina de Dios. Yo le doy ese video a mis estudiantes. Ellos tienen un video que hicieron los 50 años, ustedes pueden buscarlo en YouTube, los 50 años del CERN. Y ahí explican todo lo que es el CERN. La gente tenía miedo porque ahí se fabrica materia y antimateria. Y ustedes saben que la materia y la antimateria se destruye. O sea, si hay materia y antimateria se produce una bomba. Entonces la gente decía que iban a destruir la Tierra con ese centro. Por eso le llaman la máquina de Dios. ¿Verdad? Porque ahí hay 11 kilómetros que agarran una partícula, digamos un protón, y lo aceleran. Y él recorre los 11 kilómetros, ¿verdad? No, perdón, son 20 kilómetros, eso más. Y lo recorre 11.000 veces en un segundo. Pero cada vez que él pasa por un sistema, porque en cada cadena hay un campo magnético. ¿Qué hace el campo magnético? Le da un pequeño empujoncito, lo empuja, y eso va a velocidad. Entonces los ponen a chocar con otro y después con una computadora ven los efectos y las partículas que se forman. Esas cosas tenemos que enseñarse a los pelados. Eso está pasando en el mundo actual. Tenemos que hablarle de la energía oscura y la materia oscura, que no se ha encontrado. Hay una gente que está debajo, en África, debajo de la tierra, no sé a cuántos kilómetros, que se pasan jugando ping-pong y matando el tiempo ahí, no hacen nada más que esperando que capturen una partícula que se llama materia oscura. Una partícula. El señor Higgs pasó 50 años antes que se pudiera probar la existencia del bosón de Higgs. Entonces, hay gente haciendo ciencia. Y esas cosas tenemos que actualizárselas a los pelados, que les parecerá más interesante. Claro, entonces uno liga eso con lo que está dando. Porque no se trata de que yo me aleje de lo que estoy dando, sino que tengo que relacionarlo. ¿Me explico? O sea, la idea es relacionar eso.
Esa es la formación, los modelos que hablamos en ciencia. Para los que los estudiantes tomen contacto con productos intelectuales valiosos, formación cultural. Y para que los estudiantes valoren la actividad científica, sus alcances y sus límites. Y para que los estudiantes tomen decisiones en materia socio-científica y política, formación ciudadana. ¿Ven? Entonces están viendo que enseñamos ciencias por muchas razones. Por muchas. El currículum de ciencias abarca mucho. Ahora, yo estoy de acuerdo con el colega. No se trata, aquí estamos en el tema de ciencia, pero las ciencias sociales también tienen una formación científica, ¿no? Y el carácter de la formación científica en algunas cosas varía, pero el método es el mismo. Y nosotros tenemos que buscar una formación holística, o sea, integral, porque el mundo es integral. El mundo lo separamos por partes y por especialidades para estudiar, pero no es que el mundo sea así, el mundo es integral. Convivimos con los átomos, dormimos con ellos, nos acostamos con ellos y amanecemos con ellos, y nos comemos los átomos, ¿cierto? Igualmente hacemos todas las demás cosas. Entonces, para estas nuevas finalidades, los estudiantes han de saber que las ciencias naturales, pero también han de saber sobre ciencias naturales para interpretar, para intervenir, para decidir sobre el mundo. Una ciencia desde y para y por el ciudadano. O sea, nosotros hacemos ciencias para que el ciudadano, o sea, eso ayude a hacer una ciudadanía mejor. Emerge entonces un nuevo componente curricular que le da sentido a la estructura y finalidades de la clase de ciencia, la naturaleza de la ciencia. Es decir, eso es complejo. O sea, a veces hay cosas que nosotros, a medida que vamos aprendiendo y el pensamiento va creciendo, en vez de simplificarse lo que se hace es más complejo, pero es interesante. ¿Qué es ciencia? Es un conjunto de contenidos metacientíficos provenientes de diversas épocas, escuelas, autores adecuadamente contrapuestos que tienen valor para la educación científica y para el contexto de la formación ciudadana. Por supuesto que cuando hablamos de ciencia hay muchas definiciones de ciencia, ¿no? Pero esta es una, en el marco de lo que estamos presentando. Son contenidos de la epistemología. Ustedes saben lo que es la epistemología, la teoría del conocimiento, ¿no? La historia de la ciencia y la sociología de la ciencia. Esos son los tres componentes que debe tener, digamos, esto. ¿De qué versión de ciencia estoy hablando? A mi juicio, la naturaleza de la ciencia ha de nutrirse principalmente de los contenidos de epistemología ambientados en la historia de la ciencia, advertidos por la sociología de la ciencia contra el dogmatismo y el cientifismo. Eso lo plantea Aduris Bravo Izquierdo en una de sus obras, y a eso le llaman una ciencia naturalizada. Como decir nacionalizada, o sea, naturalizada, natural. Sus orientaciones van a ser esto: pensar teorías científicas, comunicar el lenguaje científico, actuar con experiencia. Y eso nos lleva, es una de las finalidades de la ciencia. El otro bloque es que debe contener la historia de las teorías científicas, la historia de los públicos de la ciencia y la historia de los métodos e instrumentos. Eso es lo que nosotros llamamos, todos esos componentes es lo que llamaríamos la naturaleza de la ciencia. Algunas estrategias para potenciar el proceso de enseñanza de aprendizaje. Bien, vamos a ver rapidito. Estas son cosas que ustedes ya saben, pero que es válido que la veamos. Nos ha tocado vivir una generación de cambios abruptos y acelerados, ¿verdad? De avance de la tecnología. Esto ha creado un rompimiento entre el equilibrio entre la mente y el espíritu. Es lo que estábamos hablando aquí, ¿verdad? Hemos descuidado notablemente ¿qué cosa? La educación es valores. Y hoy en día resulta importante equilibrar el desarrollo mental y espiritual del individuo. De lo contrario, los avances científicos y tecnológicos mal utilizados seguirán provocando daños sociales. La didáctica se refiere al arte de enseñar, ¿no? Pero la pedagogía se refiere, a el método de enseñanza, lo que se enseña, educa, el libro, etc. Digamos, la pedagogía son todas las herramientas que yo utilizo para que el muchacho... La pedagogía viene de la palabra niños, ¿no? El estudio de la enseñanza en los niños, ¿no?
Y la didáctica es todo ese conjunto de herramientas que utilizo para la enseñanza. Bien, ahí yo tengo dos personas. ¿Qué ven ustedes ahí? El león, el gatito se ve como un león. ¿Cómo tiene la autoestima? Alta. Y este gordo, él sueña con que... Bueno, quiero decirle que yo a veces me veo así en el espejo. Y me siento guapo. Si yo mismo no me he hecho... Ah, por supuesto. Bien, la autoestima nos posibilita eliminar el miedo, la autocensura, las valoraciones pobres que conformamos nosotros mismos. Señores, yo le contaba a la colega Carmen y al profesor Cervantes que hubo un profesor que influyó en mí mucho, Carlos Hox, en Colón. Él prácticamente la culpa de que yo sea lo que soy la tiene él. Porque él hablaba muy bien de los estudiantes. Él decía que los estudiantes que éramos buenos estudiantes, él nos trataba como si fuéramos, decía que éramos unos cracks, unos cerebros, unos cracks, una cosa así como muy especial. Y hablaba por todos lados de esos estudiantes. Entonces, claro, cuando él me tocaban las clases con él, ¿a quién tú crees que yo le estudiaba más? Porque yo no quería que él se diera cuenta que yo no era un crack. Pues quiero decirle que hay una investigación que se hizo en una universidad, ¿verdad? Donde a los profesores se le dio un grupo diciendo, el grupo era malo, regular malo, malo regular. Le dijeron que eran estudiantes brillantes. Y los profesores comenzaron a tratar al grupo como si fueran estudiantes brillantes, pues creían que eran brillantes. ¿Ustedes saben qué pasó? Los estudiantes fueron brillantes. Sí, la autoestima es un elemento importante. Hay mucha gente que tiene la autoestima baja. Y entonces pasa esto. Estoy muy gorda, ¿no? Entonces ella está muy gorda, se ve en el espejo gorda porque tiene la autoestima baja. El otro se ve como un león, el gato atrevido. Este se ve flaco y ella se ve... O sea, son las diferencias en la autoestima. Entonces hay que trabajar la autoestima del muchacho. Bien, entonces el efecto Pigmalión, ese es el que yo le decía. ¿Qué es el efecto Pigmalión? El efecto Pigmalión, un rey que se llamaba Pigmalión, ¿verdad? Construyó una estatua, él era escultor. Una estatua bien bonita. Y él comenzó a visitar la estatua, y se fue enamorando de la estatua. Era una mujer muy bonita, Galatea se llamaba la mujer. Le puso Galatea. Pero resulta, esa fue la investigación que hicieron, que un día la diosa se apiadó de él y la convirtió en mujer. El hombre fue feliz. Entonces, Pigmalión le llamamos a aquella gente que influencia a los otros. Y Galatea, aquellos que son influenciados. ¿Cuál es la característica principal del liderazgo, de un líder? Que un líder tiene seguidores. Segunda característica, que los seguidores le entregan parte de su poder al líder. O sea, parte de su voluntad se le entregan al líder. Cuando usted elige aquí, vamos con un coordinador, fulano, y ese coordinador es el que decide las reuniones, él está tomando tus decisiones por ti. Nosotros hacemos eso cuando hacemos liderazgo, ¿no? Entonces, el efecto Pigmalión es importante. Tenemos que ser pigmaliones. O sea, seres de influencia. Cuando empeñas todas tus emociones y acciones en una causa, terminas por conseguir y darle vida a tu propósito. A esto se le denomina cultivando una actitud positiva. Y hay una foto ahí que revela el triunfo alcanzado, ¿no? La satisfacción del triunfo, que en el caso de los estudiantes es su graduación, ¿no? Bien, ahí está el efecto Pigmalión, el príncipe de la mitología, que ya acabo de explicar, que la diosa Afrodita le dio vida y el mármol se volvió carne. Al enseñar el valor de la libertad, debemos complementarlo con el valor de la responsabilidad, ya que es la otra cara que hace valiosa la libertad. Es que, miren, le voy a decir una cosa, una moneda tiene dos caras, y si ustedes le dan libertad, o sea, estábamos hablando con el compañero, ¿cómo es tu nombre? Vladimir, de ese tema. Nosotros tenemos libre albedrío. Y todos los que creemos en Dios, tenemos temor de Dios. Y por eso no pecamos, ¿verdad? Aunque a veces metemos la pata, no creas. Bien, o sea, y después pedimos perdón y vaina, pero bien que la metimos.
¿Cierto? Bueno, pero es que ese es el problema. Yo tengo libertad, yo puedo hacer lo que me da la gana, pero esa libertad tiene un límite. Y eso es lo que hay que enseñarle a los estudiantes, que la libertad no puede ser hacer lo que me da la gana, tiene que haber responsabilidad. Y son las dos caras de la misma moneda. O sea, una está de un lado y la otra, así como tengo cara y tengo sello. Tengo libertad, pero también tengo que tener responsabilidad. Entonces, de la misma manera son el amor y la disciplina, la alegría y la sensatez, la productividad con calidad y la excelencia con humildad. Ya hemos visto cómo la libertad por sí sola conduce al libertinaje. Los conocimientos sin valores proporcionan una sociedad corrupta. La industrialización mundial sin control ha generado la contaminación ambiental y el deterioro ecológico. Bien, ahí hay inteligencia emocional. Esta figurita me gustó. Y que bueno, aquí tengo el corazón de un lado, tiene que haber equilibrio. Entre el corazón, o sea, la inteligencia emocional, y la parte lógica o cerebral, racional. Debe haber equilibrio. Si el corazón baja, entonces está dominando, quiere decir que son las emociones las que me están controlando. Entonces no tengo que decir, ¿cómo se llama eso? Pero yo hablé de otra cosa. Va a tener que darle la presentación. Y si va el cerebro, también no estoy considerando a los otros seres humanos. O sea, todo es racional. Todo lo que es racional no considera lo humano. O sea, lo emocional. Tampoco puedo hacer eso. Bien, nuestra eficiencia está influenciada por nuestro estado emocional. Si nuestro estado emocional es positivo, es optimista y este actúa facilitando la labor del cerebro, si por el contrario es de angustia y pesimismo, lo entorpece. Y es verdad, si nosotros nos sentimos alegres, con un estado emocional bien, ¿verdad? Somos bien productivos. Pero si estamos tristes, tenemos un problema, hay gente que viene con los problemas de la casa a la escuela y el pobre pelado recibe la... No me digas nada, ven aquí, lárgate. Estos son unos brutos. Esa es la palabra favorita que yo he escuchado. Bruto, ¿cómo le va a decir bruto al otro? No ofendan, porque miren, la verdad que esas cosas después se le devuelven a uno. Para lograr que la información que emitimos llegue a la conciencia cerebral de nuestros alumnos, esta debe ser breve y sustanciosa, identificada como interesante, importante y aplicable. La automotivación propicia estados de ánimo positivos que generan pensamientos provistos por deseo de superación. El optimismo y la risa favorecen el aprendizaje. La risa es vital. Por eso que yo, cuando hablo, a mí me gusta que la gente se ría. Porque eso relaja. Y te pone en disposición de volver a aprender algo nuevo. Pero si tú tienes una persona que está ahí que se man está bien aburrido. No tiene sentido. El cerebro se minimiza ante las amenazas intelectuales, regaños, amenazas emocionales, críticas e insultos, amenazas sociales y culturales, discriminación de raza o bajos recursos económicos, etc. Es importante que la equidad de género sin olvidar la diferencia que nos distingue. Por ejemplo, las mujeres tienen niveles de audición 85 y a 85 o más decibeles perciben el volumen 2 veces más intenso que los hombres. Y eso es verdad. Cada vez que pongo la televisión, soy mujer, pero baja eso, yo no oigo. Baja eso. Si esta mujer tiene oído, ¿yo cómo hago para que el oído se le dañe un poquito? Para que quede igual al mío. ¿En serio? ¿Ustedes sabían eso? ¿No sabían eso? ¿Usted sí lo sabía? Las mujeres son más sensibles. Bueno, en todos los aspectos. En todos los aspectos. Hay un libro que debemos leer todos. Todos debemos leer el libro. Aunque lo han superado, pero es válido todavía, es un clásico. Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. ¿De quién es? John Gray. Y yo tengo otro que se llama Los caballeros, los príncipes que no son azules. Que es el arquetipo del hombre, ¿no? Debemos evitar que nos invada la desesperación, el enojo,
ya que cultiva el enojo, damos rienda suelta y llegará el momento en que estaremos listos para dar una respuesta agresiva ante cualquier estímulo. Por supuesto que si comenzamos a cultivar el enojo, la molestia, nos ponemos, cualquier cosita nos hace estallar. En determinados niveles el enojo nada sirve para controlarlo porque llega a la incapacidad cognitiva, donde ya no puedes pensar y es preciso evitarla distrayéndonos o respirando profundamente. Cuando usted está muy enojado, vaya a otra cosa, vaya a hacer algo que lo saque de ese momento y ya, se le va. Digo, no va a desaparecer la preocupación de una vez. Toda no desaparece, pero baja la intensidad de la preocupación. Debemos recordar que en nuestros grupos trabajamos con individuos diferentes, características y estados de ánimo, ¿verdad? Por lo tanto, debemos planear nuestra clase y usar técnicas variadas para que la mayoría participe y logre aprender la información recibida. No existe una herramienta tan poderosa como el reconocimiento para estimular la autoestima, ya que propicia a los estudiantes más confianza en sí mismos. Todas las personas necesitamos reforzamiento y acciones. Bueno, ya eso lo... el paradigma común en los docentes es que la mayoría espera que nuestros alumnos lleguen al salón de clase motivados, oigan esto, y listos para aprender. Es un paradigma. Entonces, no, el tipo, ahora que vienen después de las vacaciones van a ir motivados para aprender. Dice, pero la realidad es otra. Debemos considerar que el estudiante tiene múltiples barreras y bloqueos para aprender. Barreras y bloqueos más comunes en nuestros alumnos para lograr aprendizaje: emocional, autodestructiva, biológica y pensamiento negativo. Ya ustedes saben cuál es la emocional. Miedo a fallar, ¿verdad? Problemas en el hogar, etcétera, padre. La autodestructiva, no sentirse lo suficientemente brillante, o sea, ya tiene que ver con la autoestima. La biológica, oye, pelados que están mal alimentados. Y a veces no por falta de recursos, por educación alimentaria. Pensamiento negativo, lo que nos está enseñando es solo para alumnos más inteligentes que yo no volveré a usar. ¿O para qué yo estudio esto? ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero esto? Esto no me sirve. Entonces, esas son las barreras que el muchacho tiene. Yo me metí en ciencia, yo no quería estudiar ciencia. Yo quería estudiar otra cosa y mi mamá me metió en ciencia, mi papá me metió en ciencia. ¿No? No like. Soluciones para contrarrestar la barrera de aprendizaje: crear estados apropiados, entusiasmo, flexibilidad, integridad, curiosidad, relajación. Miren, a mí la primera vez que yo aprendí algo sobre equilibrio y desequilibrio en el aprendizaje, lo aprendí en física. Un día me llevaron a un seminario para hablarme de Piaget. Miren, agarra este espejito. Escribe tu nombre que se vea derecho en el espejo. Si la vaina no salía, loco, y yo estaba estudiando hasta que al fin descubrí, pero después como de 5 minutos, que todo lo tenía que hacer al revés, pero además mi pensamiento, yo trataba de hacerlo al revés en el espejo, pero el espejo me daba otra información. Entonces, claro, eso dice Piaget, que si tú quieres que el muchacho aprenda, tienes que crear ese equilibrio. La primera cosa es crear ese equilibrio, que él se sienta que, hey, le moviste el piso. Hacerlo perder el equilibrio. Y después hacerlo volver el equilibrio. En eso, o sea, en otras palabras, desaprender y aprender. Establecer una relación, crear lazos emocionales, trabajo en equipo, desarrollar habilidades. Bien, los errores de un contador se ajustan. Los de un abogado se archivan. Los de un dentista se extraen. Los de un arquitecto se tiran. Se tiran bajo la rola. Los de un médico se entierran. Murió. Pero los errores de un profesor se multiplican y se multiplican, y por eso es tan importante el papel que desempeña en la vida de los adolescentes y los jóvenes. Eso lo dijo Linda Cazúa. Y es verdad. Así que apréndanse eso. Nosotros somos bien especiales. Y lo que nosotros hacemos es bien especial. El estudiante, al tener tanta exigencia consigo mismo, puede generar estrés. Sin embargo, está bien manejado, puede convertirse en una presión moderada que lo hace más eficiente. Es importante mirar el área que nosotros vamos a trabajar. El área, la temperatura adecuada, la ventilación. Si se puede cambiar de escenario, sería mejor. Cambio físico. El lapso de tiempo que una persona adulta mantiene su atención es de 20 minutos máximo, dice. Para evitarlo, hacer cambios en la exposición y promover a los integrantes que trabajen en grupo
y participen tanto de manera individual como en equipo. También es posible hacer un repaso o retroalimentación y resolver el ejercicio. Hay recursos, habilidades personales, técnicas de aprendizaje, ¿verdad? Las habilidades personales hay que reconocerlas en los alumnos, ¿verdad? Y saber que una larga exposición cansa y desgasta inútilmente al profesor. Las técnicas de aprendizaje nos ayudan a que el aprendizaje sea mucho mayor, más rápido. La información obtenida en una clase se pierde un 80% al transcurrir la siguiente clase. Y hay unos libros que dicen que la información verbal nada más se retiene a un 10%, 12%, una cosa así. Lo que te entra por el oído. Pero lo que te entra por el oído y una imagen tiene un poquito más de porcentaje. Y si tú lo aplicas, es mucho mejor, todo el porcentaje de recordar, de memorizar eso es mayor. Por ingeniosa y divertida que sea una clase, un alto porcentaje de la información se pierde, ¿no? Si no se hacen repeticiones. Hay límites en las técnicas de aprendizaje. Toda estrategia encaminada a lograr un objetivo, un aprendizaje significativo, dará como resultado un aprendizaje sencillo y efectivo para el estudiante, precisamente porque implica el esfuerzo del profesor para aterrizar en el conocimiento y la realidad. Ahí está entonces, esos son resultados de la educación en México, pero a nosotros nos sirven como referencia. Ahí hay más del 80% no lee libros ni periódicos en México. Nosotros no hemos hecho esa investigación para saber si eso es verdad. O sea, quizás en nuestro país sea mayor, ¿no? O puede ser menor, no sé, pero no se ha hecho. Olvido lo que oigo, recuerdo lo que veo, pero aprendo lo que hago. Proverbio chino. ¿Les parece bien? Y miren lo que dice Carl Jung. Uno ve hacia atrás con aprecio a los maestros brillantes, pero con infinita gratitud a los que dejaron huella en nuestros sentimientos. El plan y programa, como yo veo a mi amigo, mi profesor Hawks, lo recuerdo con mucho cariño porque él influyó en mí de una manera impresionante. Claro, hay otros profesores que también influyeron en mí, no solamente él, puedo hablarles de otros. El plan y programa de estudio es materia prima muy necesaria, pero el calor humano es el elemento vital. Cuando hablamos de calor humano no significa que nosotros nos mezclemos con los alumnos. No, ellos tienen su distancia y hay que mantenerla. O sea, yo creo que uno tiene que madurar con el tiempo. Uno fue pelado alguna vez, pero yo a mi edad no ando jugando con estudiantes. ¿Me explico? O sea, hay que diferenciar cosas. Pero sí hay que establecerle un calor humano. Bien, el deber de un buen educador es el de amar con mayor intensidad a los alumnos más difíciles, más débiles, más desfavorecidos. ¿Quién dice eso? Mi héroe, mi líder, el Papa Francisco. De verdad que yo creo que es un hombre excepcional. Hasta ahora no me ha decepcionado. Bien, la enseñanza a la ciencia, el enfoque por competencia.
dejar la presentación hasta ahí y agradecerles a todos y todas su presencia y su participación.